Cuando lleguen los problemas y el dolor, cuando sientas que en tu vida no hay amor, cuando hay tristeza y soledad. 5 talentos. Fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, viene el señor de aquellos siervos y se pone a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó al que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste. Mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me dejaste. Mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó también el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, sabía que eres exigente, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: eres un siervo negligente y holgazán. Con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo, pues debías haber puesto mi dinero en el banco para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dáselo al que tiene 10. Porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil, echadlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, hermanos, a propósito de estas lecturas, porque nosotros escuchamos la lectura de Primera de Corintios 1, del 26 al 31, donde el resumen de esta lectura es: lo débil del mundo lo ha escogido Dios. Lo débil del mundo lo ha escogido Dios. Esta lectura me da pie para hablar un poquito sobre la sanación interior. Yo les compartí a ustedes el otro día que hay como algunos dicen que se puede la sanación interior dividir en 4 aspectos: sanación consigo mismo, sanación con Dios, sanación con los demás, sanación con la naturaleza. Entonces hablemos un poquito sobre la sanación consigo mismo. ¿Qué consiste? Que todos nosotros los seres humanos tenemos heridas interiores que, aunque no se ven, existen. Hagan de cuenta como cuando a una persona le dan, por ejemplo, un machetazo con un cuchillo grande o un machete, le llaman allá en Colombia, le cortan, por decir algo, el brazo y queda esa herida ahí impresionante que hay que curar, que hay que salvaguardar hasta que cicatrice. Ya cicatrizada la herida, pues ya está curado el brazo o la parte donde esté enfermo. Pues muy dentro de nosotros tenemos el alma. No vemos el alma porque el alma es invisible, pero el alma también puede ser herida. ¿Y cuáles son las heridas que causa
las circunstancias, las cosas malas, el demonio, el pecado. De tantas heridas hay una que se llama la autoestima baja, o en palabras del Señor Jesucristo es no amarse a sí mismo. Porque una vez le preguntaron al Señor Jesucristo, Maestro, ¿qué hacemos para ganar la vida eterna? Y Jesús dijo, muy fácil, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a sí mismo. Es decir, que si una persona se ama a sí mismo, puede amar más fácilmente al prójimo y con mayor razón puede amar más a Dios. Pero si la persona está muy herida por dentro, no puede amarse ni a sí misma, ni a los demás, ni a Dios, ni a la naturaleza. Y es donde vemos a veces personas malacarosas, que decimos en Colombia, no sé si aquí nuestros hermanos, mayoría de Guatemala, entienden ese término de malacaroso, o sea, es decir, una cara de perro viejo, una cara de matón, una cara de asesino, que hay gente que se le convierte así, esa cara, porque está muy herido por dentro, está lleno de odio, de miedo, de resentimientos, de complejos, de muchas cosas negativas. Entonces, claro, las heridas del alma se reflejan en el cuerpo, especialmente en la cara. Entonces, prácticamente, la cara de la persona manifiesta lo que está en el alma. Entonces, hablemos sobre estas enfermedades o esta enfermedad interior que se llama no amarse a sí mismo, que se llama autoestima baja, no quererse. ¿Y quiénes son esas clases de personas? Pues puede ser que seamos nosotros mismos y todos al fin y al cabo tenemos un poquito de heridas interiores, de enfermedades interiores que hay que sanar, pero tenemos que descubrir si tenemos esas heridas. San Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dice aquí en 1 Corintios capítulo 1, dice así: fijaos en vuestra asamblea. O sea, prácticamente como si hoy dijéramos, fijémonos en los que participan en el ministerio de Ríos del Espíritu Santo y los que nos miran a través de las redes sociales, en este caso YouTube y Facebook, que estamos empezando nuevamente a sacarlo al aire, a iniciarlo, porque mi canal me lo robaron, pero estamos volviendo hoy a comenzar nuevamente. ¿Sí? Hay que comenzar siempre, cuando hay caídas, hay que levantarse y hay que continuar valientemente. Entonces, San Pablo dice, mire, fijaos en vuestra asamblea, hermanos, no hay en ella muchos sabios en lo humano, ni muchos poderosos, ni muchos aristócratas, sino que lo necio del mundo lo ha escogido Dios para humillar a los sabios. O sea, en otras palabras, la verdad, Dios no hace acepción de personas. Y más bien, Dios como que prefiere a las personas humildes, sencillas, a las que sufren más. Dios está más con ellos que de pronto los que tienen riquezas y que tienen poder y que tienen mucha fama. Pues Dios también los ama, pero Dios ama más al que está sufriendo, al afligido. Me acordé esta tarde de una canción muy hermosa que está basada en un salmo. Y dice así, porque me gustó mucho, o mejor dicho la recordé, dice así. El salmo original dice, en Dios puse toda mi confianza, toda mi esperanza, y Él se inclinó hacia mí. Entonces el autor que compuso esta canción, pues le colocó, cambió el nombre de Dios por la palabra Jesús, porque como Jesucristo también es Dios. En Jesús puse toda mi esperanza, y Él se inclinó hacia mí. Entonces, hermanos, Dios no hace excepción de personas. Y por eso ninguno de ustedes vaya a tener autoestima baja, que significa que usted diga, no, yo no he estudiado mucho, yo no soy digno ni siquiera de predicar la palabra de Dios, porque yo, si acaso estudié algo de primaria, pero no pude estudiar ni el bachillerato, ni la universidad, ni nada. Entonces, la persona se le baja su autoestima porque no ha estudiado, y resulta que Dios dice, no, a mí no me interesa
que tengas mucho estudio, me interesa es tu corazón, que me ames. Quizás otro puede tener su autoestima baja diciendo, es que yo soy muy pobre, yo no tengo ni casa, ni carro, yo vivo al día, conforme a lo que reciba pues puedo comer, y realmente soy muy pobre, y puede llegar esa idea de que Dios nos rechaza porque somos pobres, y resulta que no. Entre más pobres seamos, entre más sufridos estemos, Dios tiene una preferencia especial, porque es igual como un padre que tiene muchos hijos, pero de pronto un hijo le nace un niño especial, que su cerebro no funciona normalmente, que necesita un cuidado muy especial, y entonces pues realmente el papá o la mamá tiene como una preferencia, pero no porque sí, sino porque ese niño necesita mayor cuidado que el que tiene inteligencia, que el que tiene voluntad propia, que el que pueda actuar bien. Entonces, nadie se vaya a sentir que es menos porque de pronto usted siente que es pobre, que no tiene dinero, no tiene ni siquiera forma de diezmar, ni dar ofrenda. No importa. Eso es lo que está diciendo hoy Dios a través de San Pablo en 1 Corintios capítulo 1. Dios escoge al que más lo ama, a Dios, el que más quiere a Dios, ese es el preferido de Dios. Entonces Dios no hace acepción de personas. Y por eso dice, Dios escogió a los sencillos de este mundo, a los humildes, para humillar a los orgullosos, a los poderosos de este mundo. Entonces, mis hermanos queridos, sintámonos contentos que Dios nos ama demasiado, pero a cada uno de nosotros. Y tengamos o no tengamos estudio, Dios mira es el amor que hay dentro de nosotros. Tengamos o no tengamos dinero, Dios mira es el amor que está dentro de nosotros. Tengamos mucha inteligencia o poca inteligencia, Dios mira es el amor que hay dentro de cada uno de nosotros. Por eso es importante que nos vayamos sanando cada uno de nosotros, realmente sintiéndonos que somos muy valiosos ante Dios, porque el título más grande que tenemos nosotros y que se nos olvida es que somos hijos de Dios. Es un regalazo muy grande que la verdad nosotros siendo tan solo criaturas de Dios, creados por Dios, Dios quiso que nosotros los seres humanos pudiéramos ser llamados hijos de Dios por adopción, claro está, porque por naturaleza solo Jesucristo es hijo de Dios, pero por adopción somos todos nosotros hijos de Dios. Con razón que la primera carta de San Juan dice, el Evangelio de San Juan dice que quienes lo recibieron a Jesús les dio autoridad de llamarse hijos de Dios. Entonces, mis hermanos queridos, por favor, cada uno de nosotros vamos a darle gracias a Dios por ser tal como somos. Y por eso esto va unido al Evangelio, porque el Evangelio de hoy fue de San Mateo capítulo 25, de los versículos 14 al 30, sobre la parábola de los talentos. Y eso significa que Dios a todos nos ha dado talentos, o se le puede llamar cualidades, se le puede llamar cosas positivas, dones también se les puede llamar. Que unos tienen más que otros, eso sí es cierto, pero no importa, porque cada uno da conforme a lo que ha recibido. Mire que el que recibió 5, o sea, el que recibió muchísimas cualidades, muchos talentos, lo multiplicó en 10, y luego el que tenía 2 lo multiplicó en 4. Pero hay un pequeño problema. El hombre que recibió un talento, se le bajó su autoestima, no se amó a sí mismo,
pensando que no podía multiplicar ese talento, ese don, esa cualidad que Dios le había dado, y le falló a Dios enterrando ese talento. Y por eso cuando llegó el día del juicio, el día de pedirle cuentas, este hombre fue, dice aquí la palabra de Dios es dura, así termina, fue echado al llanto y al rechinar de dientes. Pero aquí le dice claramente por qué razón. ¿Por qué razón? Por un sentimiento negativo muy malo que nosotros los seres humanos debemos vencer y se llama miedo. Miedo. Le dio miedo. Quizás tenía un negocio bueno y le dio miedo que no lo hacía porque iba a perder. Le dio miedo hasta meterlo en el banco porque quizás pensó que el banco iba a quebrar y que iba a perder ese dinero, y lo que hizo fue enterrarlo. Y entonces ahí sí se fregó, porque Dios mismo le dice que se ha portado mal, que enterró ese talento que le dio y que por lo tanto va a donde hay solo llanto y rechinar de dientes. Y toda la razón es por el miedo. El miedo es un instrumento muy grande que el diablo utiliza para que nosotros dudemos, para que nosotros nos alejemos de Dios, para que nosotros no nos amemos a nosotros mismos y que enterremos nuestra vida, enterremos lo que tenemos, pensando de que si hacemos algo que nos va a ir mal, que si nos metemos en tal negocio que no va a funcionar. El miedo hace que la persona se le baje su autoestima y no es capaz de hacer nada. No, por miedo queda prácticamente como muerto, entierra todos sus dones y todos los carismas que Dios le ha dado. Entonces, mis hermanitos, por favor, vamos a levantarnos en el ánimo, creyendo que somos realmente lo que somos, hijos de Dios, que Dios nos ha dado dones y cualidades a todos nosotros y que tenemos que multiplicarlos, que nosotros somos muy valiosos, aunque en el mundo de pronto no seamos tan valiosos. Para Dios sí, somos muy importantes y muy valiosos, y Dios nos ama demasiado. La Virgen Santísima, nuestra Madre Celestial, ella como buena madre viene a ayudarnos siempre bajo su intercesión para que nosotros siempre permanezcamos en el buen camino y nunca nos alejemos de Dios. Cerremos nuestros ojitos y preparémonos espiritualmente para el momento más grande, que es la Santa Comunión. Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por tu santa palabra. Queremos reconocer que ante ti somos muy valiosos, que tú nos amas grandemente, que tú nos has dado dones, cualidades, talentos, que tenemos que ponerlos al servicio, que tenemos que multiplicarlos. Señor Jesucristo, tú nos colocaste como un mal ejemplo a ese hombre que tenía un talento y lo enterró. Lo enterró por miedo. Quita de nosotros esos miedos que nos atan, que nos encadenan, que nos oprimen. Señor Jesús, queremos prepararnos para la Santa Comunión. Vamos a tener una fe muy grande, que dentro de unos minutos se va a hacer presente tu cuerpo y tu sangre. Virgen Santísima, pedimos tu intercesión.
Dios te salve María. Cuando lleguen los problemas y el dolor, cuando sientas que en tu vida no hay amor, cuando hay tristeza y soledad.